estábamos hablando del Renacimiento, eh, estábamos hablando de los humanistas, de su afán de saber, de aprender, de todas las ciencias, de todas las artes. Y yo lo que hice en realidad fue buscarles una serie de imágenes de la época para que puedan comprender mejor, que son las que les subí al trabajo en clase. Uno de los grandes humanistas y estudiosos de esta etapa del Renacimiento es Leonardo da Vinci. Fíjense, las dos primeras imágenes que yo les puse pertenecen a él. El primero hay un hombre que parece que los brazos y las piernas tuviese varios brazos y varias piernas en un círculo. El hombre de Vitruvio. En ese caso es un hombre que justamente representa al humanista, porque es un hombre que está tratando de abarcar el mundo, de saberlo todo. Es decir, si la Edad Media tenía una mirada puesta en lo divino, en la vida celestial, en la vida después de la muerte, en realidad los humanistas, los renacentistas, a lo que le van a dar importancia es a la vida terrena y al hombre como centro y eje del mundo. Con una enorme fe en su capacidad de razonar, de crear, de aprender. Entonces, bueno, esa imagen representa a ese hombre que lo quiere saber todo, que quiere estudiarlo todo. Pues al lado está la Gioconda, que es un ejemplo de pintura realista, de la perfección, de la belleza que tiene la pintura renacentista. Bueno, les hablaba también del Renacimiento, es decir, el Quijote de la Mancha se escribe en los finales del Renacimiento y los inicios del Barroco, la primera etapa, pero es una obra profundamente barroca, que está influenciada también por lo renacentista. El Quijote de la Mancha es una obra que está atravesada por otros relatos, esto ya lo hemos charlado. En el Quijote aparecen relatos amorosos, o sea, historias de amor que son narradas por otros personajes, relatos pastoriles, relatos de pastores que cuidan el rebaño en el campo y que también sufren por alguna relación amorosa a veces no correspondida. Otra historia que aparece dentro del Quijote es la historia del curioso impertinente, que es un relato enmarcado, al modo de los relatos del Decameron. Es un relato que está dentro del relato mayor, que es el Quijote, y es una historia independiente, que supuestamente ellos encuentran ahí en la venta y la leen. Otra característica para hablar del Quijote de la Mancha es esta serie de autores ficticios. O sea, Cervantes juega con la idea de que él no es el autor, que los autores son otros. Entonces aparecen los primeros 8 capítulos de un tal Cide Hamete Benengeli, que sería supuestamente el autor. Después aparece también en los capítulos posteriores un morisco que traduciría del árabe al castellano la historia. Aparecen textos de unos supuestos académicos de Argamancilla, en realidad Cervantes se presenta a sí mismo simplemente como un recopilador de la historia, de una historia que según él dice fue real y un personaje que según él dice fue real. En realidad todo es ficción, todo es producto de la imaginación del autor y el único autor es él. Simplemente que juega con este concepto de yo no soy el autor, los autores son otros. Otra cuestión que aparece en el Quijote es el concepto de la parodia o de la burla. ¿De qué se burla el Quijote de la Mancha? Bueno, se burla de las novelas de caballerías, que eran unas novelas que estaban muy en boga, muy de moda en esa época, que eran muy leídas, pero que se las criticaba porque eran demasiado fantasiosas, demasiado fabulosas, historias de caballeros
nobles, bellos, perfectos, que se enfrentaban a dragones y a monstruos por el amor de una dama. Son historias que se repiten, que se convierten en una literatura de evasión, o sea, simplemente para entretenerse, que se vuelven demasiado fabulosas, demasiado increíbles, con muy poca calidad literaria. Y de alguna manera Cervantes, al plantear un personaje como el Quijote de la Mancha, que se vuelve loco por leer estas historias y decide salir a vivir aventuras de caballero, está haciendo una profunda crítica a la novela de caballerías y la está parodiando, se está burlando. ¿Por qué? Porque el Quijote es todo lo contrario del caballero andante. Es decir, no es ni joven, ni bello, ni noble, ni tiene una enamorada perteneciente a la nobleza, ni enfrenta monstruos, eh, tiene un caballo que está todo desvencijado igual que él. Entonces es como el anticaballero, todo lo contrario del caballero, que lo único que puede provocar en los demás es risa, digamos. De ahí el tema de la parodia, y la parodia que está trabajada en todos los órdenes, en el caballo, en la forma en que consigue su armadura, en la enamorada, que es una aldeana que caza cerdos, los mata y los carnea y los sala, como se ve en la película, y que tiene muy poca formación cultural, digamos, es bastante bruta. Lo que pasa es que el Quijote tiene esta cuestión de transformar todo a su alrededor con su imaginación. Está una venta en un castillo, un ventero en un noble castellano, y al don San Lorenzo en Dulcinea del Toboso. Decíamos que el Quijote es una obra profundamente barroca, y para comprender el Quijote tenemos que saber qué fue el barroco. El barroco es un movimiento que abarca todo el siglo XVII, desde finales del siglo XVI y todo el siglo XVII. En España este siglo se lo conoce como siglo de oro. ¿Por qué razón? Porque es una época donde surgen grandes obras y grandes autores, brillantes autores. En la poesía, Góngora, Quevedo; en la novela, bueno, Cervantes, que crea la primera novela moderna, El Quijote de la Mancha es la primera novela moderna; en el teatro, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina. Obra, digamos, una época de grandes producciones artísticas. Y lo paradójico es que todo esto sucede en un momento en que España está entrando en una profunda crisis económica, social, moral, de la grandeza del imperio donde no se ponía el sol, de Carlos V, es decir, España, que llegó a ser dueña de media Europa, toda Sudamérica, y que llegó a tener extensísimos territorios y mucho poder económico, ahora está en decadencia. A partir del siglo XVI, España se da la reforma protestante, España es una defensora acérrima del catolicismo, entra en guerra con todos los países que adhieren al protestantismo, gasta muchísimo dinero en armar sus ejércitos, en mover sus ejércitos por toda Europa, es derrotada en muchas batallas, son guerras que duran muchísimos años, se endeuda con otros países para poder pagar esas guerras. Sumado a esto, Felipe III, Felipe IV fueron reyes inútiles, que se rodearon o sea, en realidad no gobernaban ellos, gobernaban otros nobles en su lugar, pero que muchas veces eran corruptos. Ejemplo del el duque de Lerma, por ejemplo, el conde duque de Olivares. En sí, la nobleza española era ociosa, o sea, no trabajaba, tampoco pagaba impuestos, y llevaba una vida de mucha ostentación, de mucha riqueza. Y el que la pasaba muy mal era el pueblo, ni hablar de los que volvían de la guerra lisiados, sin un brazo, sin una pierna, y a los que nadie le daba trabajo y no les quedaba otra que mendigar. Esto
ya se comienza a ver en el Lazarillo de Tormes y en el Quijote de la Mancha. Se va a hacer muy evidente, porque en ese andar los caminos del Quijote y Sancho se van encontrando tanto con personas de la más alta alcurnia como con los sectores populares más humildes, y te van mostrando esa España que había sido grande, que había sido poderosa, pero que está en un momento de profunda crisis. Hay algunos autores que se preguntan cómo puede ser que una etapa tan crítica en lo económico, en lo social, en lo moral y demás, haya dado como resultado estos grandes autores. Y bueno, la respuesta que dan es que justamente estos grandes autores escriben buscando respuestas. Están buscando una respuesta a por qué España está como está, por qué esa decadencia. Y bueno, aparecen estas grandes obras. El barroco es un movimiento, dijimos que abarca todo el siglo XVII, es un movimiento de opuestos, de claros y oscuros. Es un movimiento que también se va a dar en pintura, en escultura, en arquitectura y en literatura. En el Quijote de la Mancha estos opuestos se ven hasta en el personaje mismo. El personaje es muy loco para todo lo que tenga que ver con libros de caballería, pero es absolutamente cuerdo y sabio para otras cuestiones comunes de la vida cotidiana. En eso él es coherente. También es valiente, el Quijote es valiente, y esto se opone, los opuestos es en Sancho, que Sancho siempre es cobarde, siempre le esquiva el bulto a la pelea, a los enfrentamientos y demás. Él lo acompaña porque el Quijote le prometió que le va a dar una tierra, una ínsula para que él gobierne, pero de ahí a ponerse a pelear no quiere saber nada. Entonces ahí están los opuestos, la locura y la cordura, la valentía, la cobardía, el tema de la vida y de la muerte. El Quijote vive loco, pero muere cuerdo, porque antes de morir se da cuenta que había vivido de fantasías y recupera la cordura, pero se muere. Este, en el barroco, otros opuestos que aparecen son el ser y el parecer. Quevedo es uno de los que más critica, y Góngora, por qué las personas le dan tanta importancia al aspecto exterior, a la ropa, a los cosméticos, al arreglo del cabello y demás, si lo exterior está destinado con los años a desaparecer. Acá aparece el tema de la caducidad de la belleza corporal. Estamos destinados a envejecer, a arrugarnos y a morir, y nadie nos va a salvar de eso. ¿Por qué? Porque nadie puede escapar al paso del tiempo, que es otra temática barroca. A ver, retomo los temas del barroco, que es importante que los apunten. La lucha de opuestos, el ser y el parecer, la vida y la muerte, la locura y la cordura. El tema del paso del tiempo, el tiempo que pasa y que no se puede detener. El hombre no puede, cada segundo que se fue es único, y el hombre no puede hacer nada contra eso. La caducidad de la belleza corporal. Si la belleza corporal con los años se va a ir, ¿por qué la valoramos tanto? ¿Por qué no valoramos en su lugar lo interior, que permanece siempre? Entonces, entre los opuestos, este enfrentamiento entre el ser y el parecer. Hay también en los autores de la época un pesimismo, un hastío, un desengaño más que nada. Están desengañados sobre todo de sus políticos, de sus gobernantes. Hay poesías, no sé si traje acá, parece que no lo traje. Bueno, no. Bueno, hay poesías terribles de Quevedo, donde se critica a la corrupción política. Quevedo es un poeta que fue preso muchas veces por expresar sus críticas al gobierno en sus poesías. Qué sé yo, en un momento dice, por ejemplo: no he de callar, por más que con el dedo,
ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. Dice él, ¿no ha de haber un espíritu valiente? Siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. Es decir, ¿qué está diciendo? ¿Por qué no puedo decir lo que pienso? ¿Por qué no puedo decir lo que siento? O otra poesía que habla de la decadencia de España, dice, miré los muros de la patria mía, Quevedo. Si un tiempo fuerte, ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, dice él, vi que el sol bebía los arroyos de hielo desatados, y del monte celosos los ganados que con su sombra hurtó su luz al día. Y acá no me acuerdo cómo sigue. Bueno, pero termina diciendo, vencida, sentí mi espada y no hallé otra cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Es decir, el poeta hace un paralelismo entre la decadencia en la que está su España, que le duele, y su propia decadencia. Él se está haciendo viejo, él se siente derrotado, como está derrotada su España también. Entonces, estos claros oscuros se manifiestan en la pintura también. Fíjense, chicos, la última foto que yo les subí, que es un autorretrato de Velázquez, que ahí se ve claramente cómo el fondo oscuro da la forma, cómo se contraponen el color muy oscuro y el color muy claro, se ven los colores blancos y negros, y cómo, vuelvo a decir, el fondo oscuro da la forma de las cosas. Otra característica del barroco que aparece también en la pintura y aparece sobre todo en el Quijote es la mezcla de lo bello con lo feo o lo grotesco. Está en el Quijote, vuelvo a decir, él va encontrando todo tipo de personajes, desde los más altos o los más hermosos hasta los más feos o grotescos. Esto es muy barroco en el Quijote. En el caso de las imágenes que yo les mandé, fíjense, creo que es la penúltima imagen, un cuadro que se llama Las Meninas. En ese cuadro aparece la princesita de los Borbones y a su lado una sirvienta enana. Entonces, la belleza de una se contrapone de alguna manera a la fealdad de la otra. Esto también aparece la cuestión de los opuestos. Bueno, ¿qué otra cosa estoy pensando? Otra característica del barroco es lo retorcido, lo recargado, lo rebuscado. Ustedes van a ver ahí, yo les subí unas fotos de catedrales, mucho uso donde se ve mucho uso del dorado, que era oro, eran láminas de oro grabadas, trabajadas, mucho retorcimiento, mucho recargado en el adorno de las cosas. Y este retorcimiento también, o este recargamiento en el Quijote de la Mancha se ve en el lenguaje del Quijote. Cuando el Don Quijote dice, non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. No está hablando en realidad como hablaban los hombres de su época. Él está tratando de imitar la forma de hablar de 200 años atrás, y es retorcida y es rebuscada, por eso los otros personajes que lo escuchan se le ríen en la cara, porque no entienden demasiado. O ese fragmento que dice, la razón de la sin razón, que a mi razón se hace de tal manera que mi razón desfallece, que con razón me quejo de la vuestra hermosura. O sea, es un trabalenguas. De hecho, los poetas barrocos hablaban de que también su escritura era retorcida, era rebuscada, adrede, porque tanto Góngora como Quevedo
sobre todo Góngora, que es la poesía más retorcida, más oscura, decían que la poesía no era para todos, era para aquellos que la supieran interpretar y que aquel que leía una poesía tenía que hacer un trabajo profundo de interpretación de aquello que leía. Bueno, me estoy quedando sin batería, chicos, estoy mirando, ahí se me oscureció y me hace unos ruiditos, pero bueno, más o menos esto es lo que les quería contar. A ver, me fijo antes de que se me corte del todo, si me olvidé de algo. Con respecto al barroco, me parece que no, más o menos estamos. Observen las imágenes. Otra cuestión del barroco que se ve es la fugacidad, el movimiento, a diferencia de las esculturas clásicas o del Renacimiento, que son más rígidas. Las esculturas barrocas tienen movimiento. Hay uno que les subí yo, una escultura que es de Apolo y Dafne, que se ve como Dafne se está convirtiendo en un árbol, ella está como moviéndose, es como que la escultura trata de captar el momento en el que la joven se empieza a metamorfosear y de sus brazos, de sus piernas surgen ramas. Es movimiento, es fugacidad, esto es también propio del barroco. Bueno, y hasta acá llegamos, espero que les haya servido. Cualquier cosa lo charlamos o me consultan. La idea con estos videos es que los miren, que tomen apuntes y que con esos apuntes complementen lo que tienen en el libro. Hay muchas cosas de las que yo dije que las tienen en el libro y hay muchas otras que no, pero que para mí es importante que las sepan, por eso les pido que tomen los apuntes. Bueno, un besito, nos estamos viendo.